¿Quieres saber por qué el mejor fiador es la suegra? Aquí te lo explico, quédate. Bienvenidos a su espacio Hecho y Derecho Inmobiliario. Hoy quiero referirme específicamente a algo que sucedió la semana pasada en las redes sociales que manejamos como consulta en derecho inmobiliario. Presentaron una pregunta en el sentido de qué garantía se podría pedir, etcétera, etcétera. Y hubo varias contestaciones, entre otras la mía, que decía, y lo digo en este espacio, y lo vamos a analizar jurídicamente. La única garantía que yo considero importante en el arrendamiento es el fiador. Fiador con propiedad inmueble de preferencia. Si no tiene propiedad inmueble, puede ser el obligado solidario. El obligado solidario es una figura que ha venido adquiriendo importancia después de la pandemia por el fallecimiento de muchas personas mayores intestadas, y que hoy sus inmuebles tienen algún tipo de irregularidad. Muchos de los que han sido mis alumnos saben que entre broma, pero realmente es muy serio, yo digo que el mejor fiador es la suegra. Y así es. Durante casi 40 años, poco más de 40 años que llevo en el gremio de arrendamiento, pues es una realidad. Y siempre que estoy firmando con una suegra, se lo hago saber y hacemos el comentario. También quiero comentar, y esto es muy importante, pertenezco desde su fundación, socio fundador y director durante 3 años diferentes del Instituto de Administradores de Inmuebles. Hace aproximadamente 5 años hicimos una pequeña encuesta, pregunta directa a los socios del instituto, a quienes nos dedicamos de manera profesional a administrar y a conocer los temas de arrendamiento. Y la mayoría coincidíamos en que nosotros estamos más a gusto con un fiador que con cualquier otro tipo de garantía. Aquí aclaro también que el aval es un término mercantil. Para el término civil existe el término fiador. Y el fiador será aquella persona con un bien inmueble libre de gravamen que podrá firmar un contrato como obligado junto con el arrendatario original. Y analicemos otras tres figuras secundarias que hoy se están ofreciendo en el mercado y el por qué sí y por qué no. La primera es la póliza jurídica. La póliza jurídica nace en este siglo, después del año 2000. En el año 2000 existía una fianza de arrendamiento y la empresa que daba las fianzas de arrendamiento es absorbida por una empresa más grande de seguros, y en ese momento desaparece la fianza de arrendamiento y se empiezan ciertos ajustes y ciertos experimentos, digámosle así, para generar un nuevo proyecto o una nueva fianza. Era el principio. Me acuerdo, había 2 líderes, uno falleció, uno de origen alemán, Guillermo Auerbach, y su socio, que también estábamos invitados al proceso de ir viendo qué posibilidad había de generar alguna garantía. Esto no se dio por la muerte de Guillermo Auerbach, la muerte pues, repentina, y con los años empezaron a proliferar lo que se llamaron o se llaman pólizas jurídicas, que obviamente no son pólizas, que obviamente lo único que hacen es generar
lo que se llama servicios prepagados jurídicos. Sin embargo, he tenido y tengo encima de mi escritorio varias quejas sobre muchos de estos posibles, estas empresas que supuestamente dan servicios y que realmente nunca los dan. Este es el principal objetivo. Obviamente, yo les voy a decir, cuando era más joven, acudía a Garibaldi, el lugar donde el mariachi en México tiene su sede, y en ese momento me acuerdo, y eso lo aprendí muy bien, cuando quería llevar alguna serenata, iba con el mariachi y me pedían el pago por adelantado. Y los amigos y los mayores nos decían que música pagada toca mal son. Y efectivamente, si lo vemos, la mayoría de las quejas y la mayoría de no juicios, sino de suspensiones de este tipo de cuestiones son de estas famosas pólizas jurídicas. Tengamos mucho cuidado. El segundo elemento se llama el convenio de mediación. Aquí hay una situación bastante grave de mis queridos colegas abogados. Resulta que la ley de mediación establece en su primer artículo que toda la mediación privada, que es el caso, tiene obviamente varios pasos para que exista un mediador privado. Un mediador privado es un abogado, obviamente, y generalmente debe tener una certificación y un proceso para que esto sea, y que sea autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o ya hay algunos otros estados que lo establecen. Sin embargo, la ley de mediación o la ley de justicia alternativa, que es su nombre original, establece en el primer artículo que la mediación solo se podrá utilizar en caso de algún conflicto. Esto es, que no podrá darse como prevención de algún elemento, como algo anterior a que suceda la situación. Entonces es muy importante la mediación. También, dicho sea de paso, la mediación sí es un proceso sumamente interesante y sumamente importante para poder llegar a acuerdos y para poder llegar a una sentencia o a un resultado favorable para las dos partes incluso, pero siempre y cuando se establezca un proceso sobre un conflicto existente, no sobre una presunción de un conflicto. Y mis queridos colegas quieren hacer creer que esto es válido, y obviamente, bueno, empiezan a supuestamente hacer convenios de mediación que a la postre vemos que no tienen un resultado real y que tiene que seguirse finalmente el proceso. Otro de los casos, el último que conozco, existe un seguro de caución, en donde precisamente el inquilino paga una cantidad para que este seguro cubra rentas, etcétera, etcétera, y que lo que estudia son los antecedentes del posible inquilino. Y aquí supuestamente, bueno, prácticamente en el caso de póliza jurídica, algunos sí piden, algunos no piden fiador o obligado solidario. En el caso de mediación no se pide el fiador, y en el caso de seguro tampoco se pide el fiador, porque va dirigido a las costumbres que tiene el inquilino o el candidato a inquilino. Esto es muy importante, y ustedes dirían, bueno, si es un seguro, si cubre, etcétera, etcétera. En el momento que nosotros nos damos cuenta que este seguro tiene que ser cubierto por el inquilino, perfecto, se da el primer año, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa al siguiente año? En donde también tiene que ser cubierto y
elaborado el proceso a voluntad del propio inquilino. Yo como arrendador en ese momento me es totalmente obsoleto este seguro. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender de la voluntad del inquilino para tener una garantía. En días pasados me daban un concepto de garantía y el valor de la garantía, y lo trataré de explicar lo más sencillo posible, el valor de la garantía implica la voluntad de el obligado a cumplir con el pago, con la obligación, valga la redundancia, con la garantía que está dispuesto a ofrecer. Y precisamente es eso. Nosotros veamos que el fiador no nos va a pagar, el fiador no va a proceder, simplemente va a ser una figura moral para que el propio inquilino nos pague. Yo siempre he dicho que el inquilino no me va a pagar la renta por mi linda cara, porque además no la tengo. Entonces, realmente hagámonos de garantías que se estén utilizando y que sean efectivas. Acudamos con un profesional, acudamos con lo que nos pueda evitar problemas, prevenir hoy en día es más importante que nunca, y aceptar las condiciones que esto nos debe dar es exactamente lo que tenemos que hacer. Para finalizar, me gustaría hacer referencia. La semana pasada tuvimos acceso, varios de nosotros, yo diría muchos, a un video de la que le llaman al día de hoy Lady Rentas. Bueno, ahí está la prueba de que cuando no tenemos una buena selección de inquilinos, podemos caer con este tipo de gente que finalmente sacó información delicada, tanto de su asesora inmobiliaria como del dueño del inmueble que pensaba rentar en la colonia Roma. Y por un capricho, como ella dice, ella estaba estudiando Derecho, cosa que a mí me da mucha risa. Los abogados, pues, hasta hace unos meses por lo menos, había una gran cantidad de la población inmobiliaria que supuestamente estaban estudiando Derecho. Hoy las condiciones cambian, a lo mejor muchos de ellos pues ya van a ser candidatos, a ser jueces, etcétera, pero finalmente estemos al pendiente, porque realmente el decir que está uno estudiando Derecho o el conocer a fondo las leyes no es tan sencillo. Hay algunos detalles, algunas minucias a las cuales debemos poner atención cuando hacemos los negocios inmobiliarios. Acudamos a un profesional, acudamos a un abogado y hagamos lo que tengamos que hacer para prevenir lo que se pueda presentar. Me gustaría que me pongas los likes, que consideres y que te inscribas a esta cuenta. Vamos a estar analizando todo este tipo de temas que nos están haciendo llegar de diferentes maneras. Yo estoy a tus órdenes.